Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos que nos acompañan en esta conversación de Decididas, una conversación importantísima porque vamos a hablar de algo fundamental como es la educación, y para ello vamos a tener en nuestro panel a unas ponentes y a un ponente de lujo. Antes de presentarles, les quiero dar un dato. En el mundo existen más de 244 millones de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela, según UNICEF. Y a medida que estas niñas y niños se hacen mayores, sus posibilidades de acceder a la educación se reducen a la mitad. Por eso, si hablamos de la importancia de la autonomía de las mujeres, de reducir la brecha salarial, de que sean dueñas de la tierra o de que emprendan su propio negocio, no nos podemos dejar atrás, no podemos olvidar algo tan importante como la educación. Y la tecnología en el futuro va a jugar un papel muy importante en este acceso a la educación. Por eso tenemos aquí a nuestros panelistas. Yo soy Almudena Barragán, encantada de estar con ustedes, que no me he presentado, y denme chance de presentarles a Georgina López Guerra, que es líder en innovación social desde la educación. Georgina, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Tenemos también a Mauro Monarris, Deputy Director de Reason Play. Mauro, gracias por estar aquí. Tenemos a Mariana Sanz Santamaría, que es fundadora de Poderosas Colombia. Qué bueno que tenerte por aquí, Mariana. Tenemos a Graciela Báez Ricárdez, es la directora general de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación en la Secretaría de Educación Pública. Gracias, Graciela. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a Joana Gabriela Galicia Rivera. Ella es líder de Fundación Bosch en México. Joana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Les quiero lanzar una pregunta a todos ustedes para que empecemos como a platicar, ¿no? La idea es que nos sintamos en confianza, a gusto, para poder hablar de un tema tan importante como la educación. ¿Cómo debería evolucionar la educación para preparar a las nuevas generaciones para este futuro y en qué componentes es necesario innovar? Te cedo la palabra. Gracias, Almudena. Bueno, primero, qué orgullo, qué compromiso y qué oportunidad platicar con ustedes esta mañana. Gracias por esta invitación y compartir el panel con ustedes. Si me permiten, rápidamente quiero dedicar estas pequeñas palabras y mi intervención en este panel a mi abuela, quien la noche de ayer estaba por irse, y creo que es muy simbólico para mí esta mañana estar aquí hablando de educación. La recuerdo a ella con tanta entereza hablando de lo que ella hubiera querido estudiar. Y tuvo que estudiar comercio porque su padre quería que fuera secretaria y lo asistiera con su visión de vida, su proyecto de vida. Creo que es muy pertinente en el marco de Decididas mencionarla, honrar su vida y decirle que aquí estamos, que hay una deuda generacional en la educación para las niñas en México y en el mundo, y creo que no hay mejor punto de partida para mí que eso. Hablabas, Almudena, de en qué componentes tendríamos que innovar para que la educación sea pertinente. Y creo que nada más para enmarcar la conversación, creo que va mucho más allá de en qué componentes innovar, porque la innovación, más allá de recursos, tecnología, materiales, es una visión, ¿no? La educación creo que sería importante pensarla como qué es, ¿no? ¿Para qué queremos innovar? Y quiénes tenemos que innovar, ¿no? Entonces, realmente yo, y como hemos trabajado también en el equipo, entendemos innovación como una manera nueva de acercarnos a necesidades arraigadas y persistentes. Y es esa visión la que me gustaría aquí un poco contagiar e inspirar, ¿no? En cómo estamos haciendo las cosas distintas. Y eso no quiere decir empezar de cero, simplemente cómo hibridamos, cómo cruzamos, un poco pues, la visión que es Decididas también, ¿no? Cómo nos inspiramos entre diversas visiones
para hacer las cosas de tal manera que sí lleguemos a la solución de las problemáticas que siguen ahí y son persistentes, ¿no? Entonces, en cuanto al quiénes, creo que somos todos y todas, y por eso creo que este panel es espectacular, porque realmente solo en la parte intersectorial, en la parte de alianzas y de vinculaciones, donde vamos a poder ser pertinentes para nuevos modelos educativos, ¿no? Mauro. Este aplauso claramente también es para tu abuela, Jorgina. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartir algo tan personal, Georgina. La verdad que tienes razón. Creo que tu abuela y todos tienen una gran deuda con el sistema y con la sociedad. Nosotros desde Reason Play también compartimos que las herramientas, la tecnología, todo lo que se puede traer a la mesa, pues es un componente más de la innovación. Simplemente la innovación tenemos que verla en volver a la esencia, y para nosotros la esencia en el sistema educativo son los directivos y los profesores, son el eje central, quienes están frente a las aulas, quienes van a saber cuál es la realidad en el sistema educativo, quienes entienden realmente la problemática del aula, y es empoderarles a ellos, no desde un sistema que los va a calificar o que los va a juzgar, sino que les va a acompañar y que les pueda profesionalizar y darles estas herramientas para entender las crisis que pueden tener en las aulas, una crisis que puede hablar, por ejemplo, de sexo, de temas de violencia, y el empoderarlos con estas herramientas les permite generar paz, hacer un sistema de construcción de paz, sistema de reconstrucción de tejido social, y que vuelvan a ser estas escuelas los centros comunitarios para poder ser motor de cambio en la sociedad. Eso es como nosotros visualizamos la innovación en el sistema educativo, no como traer un software o una herramienta, porque pues, al final quienes transforman son las personas. Gracias, Mauro. Mariana. Gracias, Mauro, y gracias por compartir la historia de tu abuela. Mi abuela murió hace un mes, entonces también me mueve mucho. Soy colombiana, es la primera vez que estoy en México y estoy feliz. Me ha parecido absolutamente espectacular su país y creo que tenemos muchísimo que hacer juntas y en gran medida también estoy aquí por eso, porque creo que como latinoamericanos y en este momento sobre todo, sí que tenemos un llamado para trabajar juntos, para hacer de nuestra región una región más igualitaria, más equitativa, más incluyente y más bonita, porque sí que somos una región bonita. Y en cuanto a innovación de educación, pues yo creo que en este momento, si hay algo que no teníamos antes es la democratización y el alcance a la educación con la tecnología. Nunca antes habíamos tenido tantos cursos, tantas maestrías por online o por el WhatsApp o por no sé qué. O sea, EdTech está en todas partes. Inteligencia artificial, bla, 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 chucuchú. Pero se nos está olvidando algo que es fundamental. Y es hablar de lo que no se habla. Y que si algo nos enseñó la pandemia, es que tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar de habilidades socioemocionales. Y eso no hay tecnología que lo haga. Y eso es educación integral para la sexualidad. Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa de embarazo adolescente más alta. Y esa es una condena a la pobreza, a la desigualdad y a la violencia. Colombia es el segundo país con la tasa de embarazo más alto de Latinoamérica, de los países de la OCDE, y México es el primero. La violencia sexual y la violencia de género no ha podido bajar. Y mientras en las escuelas, pero también en las casas, y también como sociedad, no hablemos de derechos sexuales y reproductivos, no hablemos de consentimiento, no hablemos de menstruación, no hablemos de sexo, no hablemos de aborto, no hablemos de anticonceptivos, no hablemos del poder de decisión. Estamos condenados a replicar las mismas razones por las que seguimos siendo un país desigual. Entonces, si bien es muy importante EdTech y tecnología y demás, por favor no sigamos olvidando lo más esencial que es un cuerpo. Porque eso es lo que tenemos y con lo que nacemos. Nacemos con un cuerpo sexuado, pero nadie nos enseña a tomar decisiones sobre él. Y las consecuencias son nefastas. Y nuestra región sí que lo ha vivido. Y formas de hacerlo hay muchas. En Poderosas Colombia somos una ONG de educación sexual que tiene ese objetivo: fortalecer el poder de decisión sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida
construir un país que pase de la desigualdad, la violencia, el dolor, a un país de decisión, placer y amor, que parece lo más básico, pero se nos olvida. Eso yo creo que sería la innovación. Gracias, Mariana. Muy buen punto. Graciela. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Decididas por la invitación y pues me siento muy honrada de compartir el panel con personas que han hecho trabajo excepcional en sus áreas. Y bienvenida, Mariana, a México. Bueno, voy a retomar los números que comentaba hace ratito Almudena. Me parece que decías 245 millones de niños y niñas no están en la escuela. O para el caso de México y en concreto en la educación media superior, que es en este momento la prioridad para el gobierno de México, no quiere decir que no se hagan cosas en los otros niveles, por supuesto que sí, hay mucho trabajo que hacer en todos los niveles, pero ¿por qué es ahorita la prioridad la educación media superior, la preparatoria? Unos números rápidamente. Hay 11 millones de personas que tienen entre 15 y 19 años de edad, es decir, 11 millones de personas en México que están en edad de estar en la preparatoria. Sin embargo, la matrícula solamente es de 5.5 millones, es decir, solamente la mitad de esas personas que podrían estar en preparatoria están estudiando preparatoria. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es construir nuevas preparatorias. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué no hay esas preparatorias? Es que el bono demográfico viene empujando cada vez más, cada vez hay una población más grande de esta edad, ¿no? Entonces, pues no se había hecho esta planeación anteriormente y ahora se está haciendo y ahora se van a invertir alrededor de 3,000 millones de pesos para ampliar algunas preparatorias, construir unas nuevas, reconvertir escuelas, porque hay algunas primarias que ya están dejando de serlo porque estamos dejando de tener menos niños, entonces hay infraestructura que se puede reconvertir, ¿no? Entonces, una forma de innovar es crear espacios para que más gente tenga la posibilidad de estudiar preparatoria, porque una de las razones por las cuales no la estudian es porque no hay lugares, ¿no? Otra de las razones que también comentaba hace rato, por la cual no estudian preparatoria es porque los programas no necesariamente son atractivos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con las Big Techs, Google, Amazon, Intel, Cisco, Microsoft, HP, todos ellos tienen programas de capacitación para docentes, que es muy importante precisamente empoderarlos y capacitarlos, ¿no? Pero también becas para alumnos para que pues, sepan manejar la nube, para que puedan manejar también temas de inteligencia artificial o de ciberseguridad, que es lo que ahora está demandando el mercado laboral. Ya para concluir, un trabajo en el que nos estamos concentrando en la SEP es precisamente encerrar la brecha entre la escuela y el trabajo, es decir, entre lo que ofrece el sector educativo y lo que demanda el mercado laboral. Actualmente, y aquí traigo unos datos que me va a permitir compartirles, según el World Economic Forum, ¿no? Las carreras más demandadas, especialistas en Big Data, ingenieros financieros, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, desarrolladores de software. Esos son datos del World Economic Forum a nivel global, ¿no? ¿Qué tenemos en México? En México tenemos que las carreras con mayor número de egresados, estoy seguro que ya se las imaginan, ¿verdad? Derecho, administración de empresas, contabilidad y fiscalización, psicología. Sin embargo, no son esas carreras las que están demandando las empresas. Entonces, ahí hay una brecha que cerrar y que pasa por hacer un esfuerzo no solamente por parte del gobierno, sino hacerlo de manera coordinada con el sector privado, que es con quienes estamos trabajando para actualizar la currícula de educación media superior y de superior para hacerla más atractiva para los estudiantes, pero también para el mercado laboral. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Importantísimo el papel del Estado en todo esto, fundamental, ¿no? Como parte de un actor decisivo. Giovanna, tu turno. Muchísimas gracias y qué gusto poder hablar después de Graciela cuando nos ha puesto el reto sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues también compartirles un poquito de qué es Bosch. Bosch es una empresa líder en tecnología y servicios y justamente busca mejorar la calidad de la vida de las personas. Y la innovación es parte de nuestra cultura. Entonces, cuando también pensamos en cómo podemos llevar la innovación hacia la vinculación con las comunidades y sobre todo hacia la educación, es buscar reducir estas brechas entre lo que los estudiantes están aprendiendo y los empleos del futuro van a necesitar. Entonces,
Nosotros, por ejemplo, tenemos desde programas de educación dual que tienen más de 50 años en México. Tenemos también un programa de aprendices con 230 egresados hasta ahora y otro programa de becas que va enfocadísimo a estudiantes que están en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que les da un apoyo no solamente económico, sino una red y una vinculación con la empresa para que también ellos puedan encontrar un lugar una vez terminada su licenciatura o su ingeniería, ¿no? Entonces, esto también como uno de los retos para México no solamente es alcanzar una educación técnica, que estoy completamente de acuerdo, también en nuestras plantas hay una vinculación sobre todo con los bachilleratos técnicos que están cercanos para que también puedan hacer conocimiento práctico dentro de la empresa y también compartir este conocimiento de regreso en sus comunidades, ¿no? Y sobre todo, pues, en esta parte de tecnología también uno de los retos que más buscamos es que haya más mujeres innovando, ¿no? Por la importancia que tienen una perspectiva con diversidad, con inclusión y con una visión mucho más sustentable que está comprobado. Y eso también ha sido uno de nuestros pilares más importantes, ¿no? En el programa de MEXcellence, que empezó hace 10 años, teníamos una representación de menos del 10% de mujeres. Hoy podemos decir que ya son 30% las mujeres que están en este programa después de 10 años de su implementación. Y también pues hay que ser muy congruentes en cómo la organización va a la par de esto, ¿no? Entonces también uno de los targets dentro de Bosch es que pueda haber una representación de mujeres en puestos de liderazgo de un 35%, ¿no? Para tener esta visión sustentable, inclusiva y que vaya a desarrollar no solamente a la mujer, sino a la comunidad que rodea a esa mujer. Gracias. Gracias, Joana. Georgina, muchas iniciativas buscan transformar la educación, pero no siempre logran generar esos cambios estructurales, bueno, de los que hemos ido hablando, ¿no? Según tu experiencia, ¿qué crees que hemos estado haciendo mal la forma en la que vinculamos educación e innovación con desarrollo social? Importante pregunta. No solo por lo que implica, sino como la planteas, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo mal para vincular educación e innovación con desarrollo social? Yo diría 3 cosas bastante potentes. Una quizá es en el intento por ser innovadores, le hemos apostado a tecnología, como decíamos, a recursos, materiales, ¿no? Insumos educativos, a plataformas, ¿no? Y quizá en el camino nos hemos olvidado del sujeto o de para quién es este material y qué debe acompañarlo. Muchas veces las intervenciones en educación son puntuales con este tipo de insumos, pero no vienen acompañadas de mentorías, de capacitación docente, que bien se mencionaba aquí. Y eso yo diría es el primer punto que le impide ser estructural o sistémica la transformación y acaban siendo pues recursos sin impacto, ¿no? La segunda también creo que hemos hecho mal en el intento por ser replicables y escalables, sobre todo en un país de nuestra dimensión, hemos perdido también la pertinencia, porque si bien en general cualquier tema estandarizado le apunta a muy pocos, mucho más cuando se trata de educación. Y si perdemos de vista a quién estamos educando y para qué lo estamos educando, quién es el sujeto, quiénes son las comunidades a quienes van a llegar estos programas, cómo, podemos caer mucho en la irrelevancia de lo que estamos haciendo. Es ahí donde la innovación no lleva a desarrollo social. Y pasa, bueno, con cantidad de programas, como dices, mucho es lo que se hace en educación. ¿Por qué no hemos transformado, por qué no estamos moviendo la aguja, ¿no?, hacia cambios más estructurales y sistémicos?
Yo creo que otro, y quizá aquí muy debatible, pero importante creo que ponerlo sobre la mesa, es que también en el intento por conectar la educación con la empleabilidad o con el mercado laboral, o en el intento por desarrollar capacidad técnica y profesional, hemos también perdido de vista al sujeto y a las comunidades y a sus necesidades reales, ¿no? En donde no está peleado, evidentemente es cómo estamos vinculando mejor y cómo estamos llevando propósito a sus estudios para que tenga un lugar en su vida productiva, ¿no? Y una pertinencia en ese sentido. Pero estamos quizá perdiendo de vista, y como lo vemos nosotros trabajamos mucho con telebachilleratos comunitarios en las áreas rurales, y cuando estás ahí y estás viendo de viva voz las historias de las chavas y los chavos, ¿no? Y lo que realmente pues les impide muchas veces es inclusive la captación de crimen organizado, otras oportunidades locales que no necesariamente ni siquiera están pensando cuál es la industria regional hacia la empleabilidad. Primero hay un tema de verlos, ¿no? De dignificarlos, ¿no? Y creo que esa parte de ser vistos y ser escuchados es importante, y es, como bien decía Mariana, quizá le antecede a cualquier otra cosa, ¿no? Hay temas pues que es la base sobre la cual construir también una oferta educativa. Y creo que un cuarto punto, si me permites, Almudena, y es en este sentido el bonus y el centro de esta conversación, porque es que hemos perdido de vista a las mujeres, ¿no? No porque quizá las hemos dejado de ver, sino porque las vemos en el grupo. Entonces, ¿cómo podemos conectar innovación y educación hacia desarrollo social desde un tema también de la mujer, que somos la mitad de la población? En este sentido, creo que corremos el riesgo de que al no desagregar las cifras, al no hacer temas realmente puntuales hacia la mujer, políticas educativas hacia la mujer, temas de trazabilidad, métricas de impacto en la mujer, ¿no? Yo tengo la oportunidad de ser parte de varios consejos educativos y siempre es, bueno, ¿cómo desagregamos las cifras, ¿no? ¿Cómo se ve esto para la mujer en diferencia para el hombre? Y rápidamente quiero compartirles en ese sentido, para desagregar las cifras y lanzarnos a eso, ¿no? Cifras de UNICEF de este año en México: el 5% de las niñas se casaron o unieron antes de los 15 años, el 20% lo hicieron en edades entre los 15 y los 18 años. Esta situación es más común para zonas rurales, en donde el 35% contra el 22% en zonas urbanas tuvieron este tipo de violencia sexual. Para mujeres en quintiles más pobres, 39% contra el 8% en el quintil más rico, y para mujeres con ninguna educación o educación hasta primaria, el 51% contra el 18% para quienes cuentan con educación secundaria o superior. Hoy, el porcentaje de adolescentes mujeres sin trabajo que no estudian es el doble de la tasa de adolescentes hombres. Y este es el tipo de cifras a las que me refiero. No es lo mismo hablar de deserción escolar que hablar de deserción escolar en las mujeres. Y si no somos capaces de empezar a atrevernos a desagregar cifras y hacer políticas puntuales, no vamos a llegar a la mitad de nuestra población, que somos nosotras, y creo que en este sentido sí, pues estamos desconectando innovación y educación si no podemos entender educación a la mujer en su conexión al desarrollo como país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Georgina, muchas gracias. Mauro, en el debate sobre el futuro de la educación, la innovación suele asociarse con el uso de la tecnología avanzada, con la digitalización, ¿no? Pero ¿cómo se puede innovar sin depender exclusivamente de la tecnología? Un poco en la línea justo de lo que estaba comentando Georgina, ¿no? Sí, nosotros en Reason Play estamos convencidos que las herramientas son un complemento. Y en México hay un ejemplo que se pasó en el siglo XX, cuando se generó este ejército de profesores para crear unidades
unidad, cohesión y unificar el país. Entonces fue a través de los profesores que eran estos líderes comunitarios y líderes sociales que permitieron al país pues, cohesión, paz. Y aprendiendo de los errores que hemos tenido con administraciones anteriores, no solo en México, sino en el mundo, hemos puesto la tecnología como el centro, ¿no? Este va a resolver, la tableta va a resolver, un proyector va a resolver, el contenido va a resolver. Y se nos olvida que quienes están enfrente del aula son los profesores. Entonces, volver a la esencia del sistema educativo y poniendo realmente al actor principal, que va a ser quien va a transformar el sistema, son los profesores. El volverlos a dignificar. Hay datos de la OCDE donde dicen que cuando tienes directivos, el directivo también es clave dentro del sistema educativo, el aprovechamiento escolar aumenta un 30%. Y lo puedes ver, si lo traspasas, digamos, a la gestión, cuando tienes buenos directivos, buenos líderes, la empresa o la sucursal, la filial, lo que pueda hacer, va a tener mejor aprovechamiento. Entonces, cuando se puede darle más herramientas, muchas más formación, no desde un punto de vista punitativo o juzgar o que condicione su empleo, pues los fortaleces y creas estos líderes que en muchos casos, en México es un claro ejemplo de que los profesores han sido grandes actores políticos, pueden transformar la reconstrucción del tejido social. Y dejas de depender de herramientas, de tecnología, porque vuelves a dignificar y centralizar a estos grandes claves de la comunidad. Entonces, ese es un dato que a nosotros nos improvisa mucho. Y en el tema de las mujeres, es muy interesante ver que en México el 60,8% de la plantilla magisterial son mujeres. Y de estas, en los puestos de decisión, tristemente no es la mayoría. Entonces, creemos que quizás con la capacitación, formándoles líderes, dándoles estas herramientas, se puedan atrever, tomar esta decisión de poder confiar más en ellas y poder empoderarlas para poder hacerlas más partícipes del proceso de decisión en el sistema educativo. Y obviamente mujeres en el sistema educativo pues van a transformar el país. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Justo, Mariana, tú tocabas un tema que es el tema de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Desde edad temprana, ¿no? Hasta edades más avanzadas. Digamos que se ha construido en política pública, ¿no? la currícula, ¿no? De estudiar matemáticas, álgebra, inglés, computación, pero ahí, como tú bien mencionabas, hay una especie de asignatura pendiente, ¿no? Y esta asignatura pendiente tiene que ver con la educación sexual. ¿Cómo crees que debería transformarse la educación formal para incluir de manera integral, ¿no? Justamente esta educación en la sexualidad y también en los derechos, ¿no? Y en conocer ese cuerpo y en saber decir que no, en poner el consentimiento en el centro? Pues gracias por esa pregunta y quiero darle eco a ustedes dos. Me parece, estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo. Por un lado, como ese afán por la empleabilidad nos deja de lado y estamos olvidando el sujeto. Y lo que tú dices, Mauro, de hay que dignificar al docente, porque el docente es quien en últimas hace que pase magia en un aula, y trabajar con ellos es importantísimo. ¿Cómo llevar educación sexual? ¿Qué tema tan tabú? Quiero aquí hacer un sondeo así como tranquilito. Porfa, levanten la mano quienes de acá consideran que tuvieron educación sexual que los preparó para la vida sexual, para ser dueños de su cuerpo, de autoestima. Levanten la mano, por favor. Sí, poca gente, como de pronto 1 o 2 personas. Exacto. Es decir, aquí no tuvimos educación sexual, no la tuvimos. Y afortunadamente, y eso está relacionado con el privilegio, eso no significó que de pronto haya afectado nuestra vida para siempre. Pero cuando no tenemos privilegio, eso pudo haber afectado nuestra vida para siempre, de manera irrevocable. ¿Cómo hablar de esto? Miren, poderosos, nos hemos dado cuenta que quienes son las mejores profesoras y profesores, porque también trabajamos con hombres, son los mismos jóvenes. Y cuando les damos la clase y cuando formamos y educamos a adolescentes y jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que además lo están pidiendo a gritos. Les cuento acá un detallito. En Colombia tuvimos, antes de la pandemia y en pandemia tuvimos un estallido social enorme en donde muchos de nuestros jóvenes salieron a las calles a protestar
porque estaban inconformes con lo que estaba pasando en el país. Y cuando salieron a hacer un montón de iniciativas para escuchar qué es lo que querían los jóvenes, de ahí salieron 5 proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley era que los jóvenes y las jóvenes querían educación sexual en sus colegios. Educación sexual es obligatoria en Colombia y estoy segura que en México seguro también es obligatoria. Pero como es tan política y como le tenemos tanto miedo a hablar de esto, no es una realidad. Pero quienes sí lo pueden hacer y quienes no tienen miedo son los adolescentes. Entonces hay que formar a docentes indudablemente y quitarles el miedo de hay que hablar de esto, porque además les digo, estamos en el mundo donde Bad Bunny, Karol G y demás, ¿no? O sea, si no está teniendo educación sexual en la clase o en la casa, la están teniendo en YouTube y en Facebook. Entonces, o nos ponemos las pilas o van a aprender lo que no queremos que aprendan. Y son ellos y ellas quienes son las mejores replicadoras. Pero hay que meterlo dentro del currículo. Porque hablar de matemáticas no necesariamente significa no hablar de sexualidad. Porque no hablamos de porcentajes y entendemos la diferencia de género entendiendo porcentajes. Porque no hablamos de literatura para poder hablar cuál es la diferencia entre cómo hablan las mujeres y cómo hablan los hombres en la literatura. Cuando hablamos de biología entendemos sobre la menarquia y sobre la espermaquia. Hablemos sobre el pene y hablemos sobre la vagina. No poniéndole otros nombres diferentes porque son los nombres que son. No hay que hacer una cátedra especial para hablar de educación sexual. Está en todo. Porque la sexualidad es nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bacano? Pero para eso tenemos que perderle el miedo. Yo creo que ese es el primer punto. Perfecto, me parece una muy buena conclusión, Mariana. Gracias. Graciela, quiero que hablemos justo de programa como La Escuela es Nuestra, que busca transformar la educación desde la comunidad y la infraestructura extraescolar. ¿Cómo está reimaginando la Secretaría de Educación Pública la manera en que las escuelas funcionan y qué impactos se han visto en la mejora del aprendizaje y la experiencia educativa de los estudiantes? ¿Qué está cambiando dentro de las escuelas? Sí, bueno, fíjate que el programa de La Escuela es Nuestra ha sido muy interesante porque era algo que ya venía sucediendo y se convirtió en un programa, ¿no? Entonces, para no tomar muchos minutos, los cuento rápidamente. ¿En qué consiste? Se les dan recursos directamente al Comité de Padres de Familia para que se construya en la escuela lo que los padres de familia, los alumnos, los directores de las escuelas consideran que hace falta. Un baño, un salón de usos múltiples, una mejor entrada, en fin, ¿no? Una cancha de fútbol, lo que sea. Y eso, contrario a lo que luego muchas veces permea en los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto que sí ha habido algunos por ahí, algunos problemas de corrupción, ¿no? Que de repente no hay claridad en el ejercicio de algunos recursos. Fíjate que eso ha sido excepcional. Hay un estudio de evaluación que hizo el BID, en concreto sobre el programa de Escuelas es Nuestras, donde el BID precisamente lo que demuestra es que ha funcionado bien. Porque los padres lo que quieren es tener una mejor escuela para sus hijos, ¿no? Entonces, perdón, no traigo los datos duros del tema, pero sí les puedo comentar eso en general. Entonces, lo que sigue es replicar este esfuerzo en educación media superior, ¿no? Porque esto está para educación básica y el objetivo para este sexenio es replicarlo en educación media superior. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Giovanna, ¿cómo consideras tú que las compañías pueden involucrarse, ¿no?, más activamente en la transformación educativa? Un poco justo lo que venimos hablando, ¿no? No solo hablar de dispositivos, no solo hablar de tecnología, hablar de historias, hablar de contextos, hablar de personas. ¿Cómo la empresa puede poner su granito de arena en todo esto? Me encanta esta pregunta para ya casi cerrar, porque sobre todo el enfoque de este evento es la sustentabilidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de innovación, a mí me gustaría poner en contexto cómo un profesor dentro de Bosch define la innovación, ¿no? Y habla de que el primer nivel es entender el problema y el segundo nivel es ver cómo el problema naturalmente evoluciona para anticiparnos, ¿no? Entonces, el también vincular con las comunidades para enseñar a resolver problemas, para ser curiosos, para ser creativos, para trabajar de manera colaborativa, es una forma de justamente construir la sustentabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estoy muy contenta de decir que tenemos los premios a la sustentabilidad dentro de la organización,
que van proyectos desde el pilar económico, cómo han hecho crecer el negocio, desde el pilar de personas, cómo se ha hecho la retención, el desarrollo de los talentos que tenemos internamente, también cómo han hecho el impacto social con sus comunidades, cómo las plantas están en contacto con las escuelas, con sus estudiantes, qué tipo de programas están haciendo para desarrollarlos y también ayudarlos a identificar justamente estos problemas que tienen las escuelas y cómo resolverlos de una mejor manera. Y por último, pues sí, también no menos importante, el tema del medio ambiente, ¿no? Cómo también estamos haciendo dentro de las escuelas que son comunidades en sí mismas, para también procurar pues, los problemas o los retos que vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Entonces, esta es una gran práctica y por el otro lado, crear, como también lo ha hecho bien Decididas, redes de mujeres que puedan visibilizar, que puedan reconocer y que también puedan enseñar a otras mujeres, ¿no? En Bosch tenemos el programa de Women at Bosch y aquí sí, la recomendación que yo les puedo dar es que si ustedes están empezando su recorrido, tengan una mentora. Y si ustedes ya están en un puesto de liderazgo, conviértanse en una. Gracias. Perfecto. Una grandísima conclusión, Giovanna. Qué bueno. Estamos ya llegando al final de nuestro panel, pero queremos hacer una última pregunta a nuestras panelistas para cerrar esta conversación. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor transformación que vamos a ver en educación en los próximos 10 años, justo teniendo en cuenta todo esto de lo que hemos estado hablando? De aquí a 10 años, ¿dónde vamos a estar? O incluso les propongo algo más, ¿dónde les gustaría estar en 10 años? Georgina. Yo creo que de aquí a 10 años la transformación más profunda y radical será en el propósito de la educación, en el para qué estamos aprendiendo qué. Y en ese sentido creo que, y en el marco de Decididas, también entender que la transformación debiera de ir en ampliar el rango de decisión de las mujeres, porque no podemos hablar de ser decididas si no tenemos capacidad de decisión. No podemos decidirnos a nada si no hay opciones. Y quienes estamos en desarrollo entendemos desarrollo como la libertad de elección en tu vida, como la capacidad para escoger tu proyecto de vida. Y la apuesta sería para las mujeres, tu segunda pregunta de hacia dónde quisiéramos verlo nosotros. Me gustaría ver que pudiéramos las mujeres tener decisión y ser decididas, porque hoy la situación es que los mismos cuidados que de los que hablábamos ayer, domésticos, la violencia de género en todas sus formas, los tabús de los que nos platica hoy Mariana, poniéndolos sobre la mesa con tal destreza, nos impiden a las mujeres tomar decisiones. Entonces sí, primero construyamos, porque si aparte de todo lo que ya sabemos se nos pide ser decididas sin abrirnos las opciones, la tenemos bien complicada. Creo que la educación debe de ir dirigida a abrir opciones a las mujeres para poder ser decididas. Gracias, Georgina. Mauro. A mí me gustaría ver un sistema a nivel mundial que fuera más equitativo, más inclusivo, más seguro, que los espacios educativos se vuelvan un espacio de paz, de confianza, que vuelvan a ser centros comunitarios, que la comunidad se vuelva a reunir y que permitan a los niños tener oportunidades, niños y niñas, equitativas, que puedan ellos tomar decisiones de su plan de vida, pueda ser muy ambicioso, pueda ser grande, pueda ser el ser senadora, diputado, lo que quieran, presidenta, y que lo puedan lograr. Eso es lo que me gustaría ver en esa transformación, donde ya no haya estos tabús de educación sexual, sean inclusivos con la diversidad y tengamos espacios de mayor paz, sobre todo en Latinoamérica.
Perfecto, Mauro, muchas gracias. Mariana. Yo como que quiero que seamos amigos y ahorita nos tomemos un cafecito y conspiremos como para trabajar. Por favor, conspiremos para que haya más decididas. Conspiremos. Por favor, conspiremos. Yo me sueño con una educación que logre transformar, como dijimos y estoy de acuerdo contigo, Georgina, unos países de desigualdad, violencia y dolor en países de igualdad, decisión y libertad. Y que por el afán de la inteligencia artificial y la tecnología, no se nos olvide que por más ChatGPT, que por más, francamente, por más ChatGPT, por más Google, por más FinTech, EdTech, seguimos siendo humanos y humanas, que tenemos emociones, que tenemos que cuidar nuestra salud mental, que tenemos que fortalecer nuestro poder de decidir, que tenemos que reconocer la violencia y transformarla en consentimiento y en placer, porque no hay ChatGPT que reemplace eso. Ojalá que la educación no se nos olvide, que eso no se va a acabar. Seguimos siendo humanos, acá sigue habiendo un corazón y sigue habiendo emociones. Que la educación sea deliberada e intencionalmente para ser mejores personas, hombres y mujeres, personas trans, diversas de mil formas, porque vamos a aprender a hacer computadores, lo vemos en un clic, eso lo vamos a aprender, a hablar 1000 idiomas, Duolingo, XYSV, pero hacer, eso no se nos olvide. Gracias, Mariana. Bueno, yo en 10 años veo a un México en el que la estrategia nacional de vida saludable que se presentó el martes por parte de la presidenta y del secretario de Educación Pública es exitosa, ¿no? Y esto se refleja en menores índices de obesidad infantil y también esa estrategia que tiene un componente de salud emocional se refleja también en menores índices de embarazo adolescente. Pero veo también un México en el cual más estudiantes, y sobre todo mujeres, porque ahí hay una brecha que cerrar, eligen carreras STEM en nivel técnico y también superior, porque eso es lo que está demandando el mercado laboral. Y en la medida que logremos cerrar esa brecha, vamos a tener a más gente en empleos que son mejor remunerados y por lo tanto vamos a tener mejor bienestar social. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Giovanna. Pues ahora sí que ya han dicho bastante. Yo solamente me quiero ir con el mensaje de que quiero un México donde la educación sea un tema de todos y de todas, donde el sector privado estemos involucrados, donde el gobierno estemos involucrados, las organizaciones civiles también estemos interesadas y que las personas y los padres de familia no se sientan solos en esta trayectoria. Muchas gracias. Gracias. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias.